Muy buenas tardes, gente, y bienvenidos una vez más al canal Alpha Mind. Vamos a comentar sobre un tema que es bastante interesante, divertido y también un poco más ameno de los temas muy serios que ya estamos discutiendo hace algunos días, para darle un poquito más de descanso a la mente, por supuesto, pero aún así con un tema muy curioso y también con una moraleja increíble. Como bien dice el título, esto es sobre el delfín que casi destruye a una ciudad romana. Ahora me diréis, pero Alpha Mind, ¿qué me estás contando? ¿Cómo es que este delfín podría por sí mismo destruir a un pueblo, una ciudad romana, el antiguo imperio romano, básicamente, solamente? ¿Por qué? ¿Por qué motivo será? Pues todo esto tendrá sentido, como veremos a continuación. La historia nos sitúa sobre los delfines. Los delfines son, como sabemos, una especie de cetáceos marinos que son muy interesantes y presentan una alta inteligencia. El delfín, por ejemplo, viene de la palabra adelphos, que significa en latín, significa hermano. Fijaros, interesante. O sea, en sí mismo aquí podemos ver cómo los antiguos romanos clasificaban esos animales como animales que querían muchísimo. Por ejemplo, hasta hay historias de delfines que ayudaban a los pesqueros a pescar, y también había relatos de que algunos delfines ayudaban a jóvenes en transportarse entre diferentes puntos de la ciudad o del puerto, de diferentes regiones portuarias. Muy interesante. Por tanto, vemos que los delfines pues entablan una interesante amistad, sobre todo con jóvenes y con niños. Aquí es donde nos sitúa lo que sería este relato interesante. Nos situamos en la antigua ciudad de Hippo Diaritus, que es un pueblo romano, un pueblo portuario romano, que se traduce como lo que sería el puerto de las aguas divididas. En este puerto pues había una competencia bastante interesante entre jóvenes. Él era el que se alejaba lo máximo posible de la orilla, se convertiría en el más valiente, por lo tanto sería coronado como el líder del grupo de los jóvenes. Regularmente, hasta cierto tiempo, hacían esta competencia y cambiaban de líder dependiendo de quién era el más valiente para alejarse cuanto más mejor. Un día pues un joven se alejó demasiado de lo que sería la orilla y se fue muy lejos, claro está, con lo que ganó la competencia, pero también sufrió un percance. No tendría las energías de volver a la orilla. En ese momento un delfín apareció de la nada debajo del agua y empezó a jugar con él y poco a poco le trajo hacia la orilla. Puede ser que el delfín habría sentido el miedo y el pánico del niño y también sabría de que quería volver a la orilla. Ahora bien, aquí es donde la historia se pone muy interesante, muy divertida, porque el delfín después de esto empezó a interactuar mucho más con los jóvenes de la región y a estar cerca de la orilla siempre que los jóvenes aparecían. Básicamente entablaron una amistad interesante. Hasta había momentos en el que el delfín salía del agua y se rodaba sobre la orilla para jugar con los niños, y cuando estaba cansado o quería agua, rodaba sobre sí mismo y volvería al agua. Era un delfín muy inteligente, un delfín que era muy activo. Ahora bien, esto pues, como os podéis imaginar, se convirtió en un fenómeno extremadamente viral. Los lugareños también pues tenían su punto de apoyo en esto, porque dijeron de que fue una bendición del dios Neptuno, porque en este delfín les traería una bendición, era una buena señal, una señal de prosperidad, ¿no? Esto es donde la cosa se pone un poco más complicada y claro está, ocurren cosas inesperadas. Primero, un gran cónsul que se llama Octavius Ovidius, que era un cónsul de esta región, muy importante oficial, se enteró de esto y por supuesto quería ofrecer sus respetos hacia Neptuno, ¿no? Mediante unas ofrendas de aceites y perfumes muy caros. Los trajo a la orilla y, ¿qué os imagináis? En su ignorancia, el hombre echó encima del delfín estos líquidos, ¿no? Con grandes perfumes y diferentes aceites. Por supuesto, para un ser humano esto les encantaría, pero para un delfín, pues para él fue casi como algo tóxico y no le gustó para nada. Se escapó al agua y no volvió durante semanas. Le habrían visto de vez en cuando y estaba un poco quemado en lo que sería la piel, y después de mucho tiempo volvió una vez más a la orilla y empezó a volver a jugar con los niños. Ahora bien,
¿Qué pasa? Que lo que sería el antiguo Imperio Romano, esto fue interpretado de la forma más tonta posible o más ignorante posible. Como sabremos en sus tiempos, cualquier cosa un poco sobrenatural, cualquier cosa fuera de sitio, se habría considerado como una bendición o maldición de los dioses. En este caso, si el delfín volvió después de ser bendecido con estos grandes aceites y todo este tipo de cosas y perfumes, la gente habría entendido de que el delfín pues casi como era una señal de protección divina hacia el pueblo y que el dios Neptuno le gustó esa ofrenda. En ese momento muchos nobles de diferentes partes del imperio que hicieron, pues claro está, invadieron la región para poder visitar este animal. Como sabréis, es muy importante, en el antiguo Imperio Romano había pues muy poco entretenimiento para la vida diaria. No había mucho que hacer, no había televisión, no había nada, había teatro, había por supuesto las cosas típicas de vivir, pero no había el entretenimiento que hay hoy en día. Por lo tanto, cualquier noticia de algo exuberante, interesante, exótico, la gente que tenía dinero pues se molestaría en irse y verlo con sus propios ojos para así poder pues presumir de este tipo de aventura y también de este tipo de evento que ha visto con sus propios ojos, que era un aspecto muy importante de las culturas del pasado. El relatar con los ojos, el verlo por tu cuenta era muy importante en esos tiempos. Ahora bien, los nobles y ricos, claro está, invadieron la región y pues el pueblo por sí mismo estuvo en una situación muy complicada. No pudo ofrecer los servicios y las calidades de lo que sería pues de los amenities y todo esto, lo que sería pues para los nobles. Los nobles que estaban invadiendo la región venían con sus familias, con sus niños, con sus sirvientes. Había un montón de gente que estaban constantemente yendo hacia el pueblo para poder visitar y ver el delfín con sus propios ojos y ver cómo los niños juegan con él. Claro está, en este momento ocurre algo importante. El pueblo en sí mismo cambia drásticamente. Los precios aumentan de forma dramática para poder pues competir. Porque la gente, por supuesto, había más gente, más demanda de alimentos, de productos, de alojamiento. Por lo tanto, los precios incrementarían exponencialmente y los lugareños, los locales, los que estaban ahí toda la vida, sufrieron el golpe más duro. Porque, claro está, estarían viviendo ahora mismo en la miseria. Todo se volvió más caro, pero ellos no ganan más. Por lo tanto, se convirtieron en gente pobre en cuestión de pocas semanas o meses. Claro está. Este momento pues fue brutal para la ciudad y también la cantidad de basura, de ruido y todo tipo de aspectos de lo que sería el turismo como lo conocemos hoy en día afectó la ciudad de forma interminable, causando, claro está, que la gente estuviese completamente a un nivel extremo de estrés y también de odio hacia el delfín. ¿Qué pasó después de esto? Pues como os podéis imaginar, durante una noche oscura en la protección de la noche, un grupo de hombres del pueblo decidió ir y cazar y matar al delfín para poder así terminar con esta visita interminable de lugareños y de, digamos, turistas nobles a la región. En ese momento pues fue cuando la gente dejó de visitar este sitio y volvió a lo que serían sus vidas normales porque ya no había nada interesante para ver en ese sitio. Como podéis ver, la moraleja de este relato es muy interesante y también muy claro. No solamente en turismo, porque claro está, el turismo es una espada de doble filo como siempre lo ha sido. Y si un sitio no está preparado de antemano, cuando algo ocurre, cuando se convierte en popular, pues entonces, claro está, no puede aguantar la presión y ocurren cosas muy malas. Por ejemplo, la gente, los lugareños, sufren de forma bastante agresiva las consecuencias de este incremento de turismo y también de lo que sería por ese sitio por ser muy famoso. Pero asimismo, esta moraleja también es importante para el día al día. Muchísimas veces la gente se queja de aspectos como, por ejemplo, ¿por qué no yo? ¿Por qué no recibo esto ahora? ¿Por qué no, no sé, por qué no gano esto ahora mismo? ¿Por qué nadie me da el ascenso en mi empleo ahora mismo? Yo es mi derecho, lo que sea, etcétera, etcétera. Pero en muchos casos, cuando la gente recibe lo que quiere, lo recibe demasiado temprano. Y eso causa un efecto negativo en tu persona y no un efecto positivo.
Por tanto, no siempre lo que tú quieres es lo que deberías de recibir en tu vida en ese momento. Esto es, por supuesto, la moraleja más importante de este relato. El delfín mismo representa una oportunidad. El delfín representa lo que sería el futuro, la prosperidad. Los lugareños son la gente, el tú, la persona. Y los turistas, los nobles, son lo que sería esa materialización de esa oportunidad. Pues claro está, cuando tú recibes algo físicamente que no estás preparado, estás bajo tanta presión de que lo que hace es que te hace la vida más miserable de lo que era antes. Por este motivo, nunca te quejes, nunca digas de que ¿por qué yo no? Porque en muchos casos lo que tú quieres en realidad es que no te lo merezcas, es que no estás preparado para poder realmente aprovecharlo plenamente. Espero que este video haya sido también un poco más ameno, un poco más interesante, y esta historia de este delfín pues os ha ayudado también a ver un poco más de que lo que realmente importa no es lo rápido que recibes algo, sino que cuando lo recibes, que es lo más crucial, lo que sería la vida misma. Bien, pues nada más, nos veremos como siempre en los próximos videoprogramas de Alpha Mind. Hasta pronto.